Bendiciones para todos, una vez más, hermanos y hermanas, qué gusto saludarles y también agradeciéndoles el privilegio que nos dan de llegar hasta sus hogares a través de estas ondas radiales y televisivas, como también a través del internet. Estamos estudiando las lecciones sobre la vida de Jacob y hoy será un día de grande bendición, sin duda. Vamos a presentar a las hermanas que me han de acompañar siempre de aquí de la Iglesia de Advenimiento de Forward, como son mi hermana María Torres. Bienvenida, ¿cómo está? Bien, pastor, gracias. Aquí empezando una nueva lección, aprendiendo cosas nuevas de cómo guiar a los hijos, que yo tengo niñas ya grandes, ya dispuestas también a noviar, para aprender cómo guiarlas y para que encuentre su pareja y que sea en Dios. Pues ya ve que la lección de ayer, qué interesante, ¿no? Cómo nos da ese gran mensaje de que los padres pues, deben involucrarse. Y los muchachos también deberían de permitir que los padres les ayuden en esto, y la oración, qué importante. Así que creo que esa lección de ayer estaba bien apropiada para pues nuestros jóvenes, nuestros hijos. Bueno, tengo aquí conmigo a hermana Inglenda Puente. ¿Cómo está usted? Muy bien, pastor, muy contenta y muy agradecida con nuestro Dios por la oportunidad que nos brinda de estar aquí para el estudio de su palabra del día de hoy. Amén. Bueno, vamos a orar. ¿Quiere orar, hermana? Padre nuestro, te pedimos en este día, Señor, que nos ayudes con la lección de ahorita que vamos a estudiar, Señor, que todo lo que aprendamos, Señor, que lo pongamos, Señor, por obra para aprender más acerca de cómo nosotros podemos guiar a nuestros hijos, Señor, a buscar su pareja, porque es lo que yo veo en esta lección, Señor, que guiados por ti, Señor, como Isaac y Rebeca, Señor, que Jacob fue muy obediente, Señor, con sus padres, Señor, y Esaú no. Te pedimos que nos ayudes a ser ejemplos para nuestros hijos, Señor, y que ellos vean en nosotros, Señor, que te buscamos, Señor, y que ellos también quieran tener su pareja así, que sus padres, Señor, te busquen todos los días para que sus hijos también puedan un día, Señor, también recibirte cuando vengas en el cielo, Señor. Ayúdanos pues, todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ayer mirábamos a los progenitores de Jacob y vimos cómo su madre y su padre fueron un matrimonio que llegó a concretarse como resultado de la oración. Ahora vamos sí ya a entrar en materia, a ver esto que trae por título la lección de esta semana, los primeros años de vida, porque vamos a ver entonces cómo es que Jacob viene a la existencia. Muy temprano en la vida de Rebeca como madre, pues ella se enfrentó a un desafío. Y por consiguiente también su esposo Isaac. Así que, hermana Inglenda, ¿a qué prueba se enfrentó el nuevo matrimonio? Y según el registro de la edad de Isaac, ¿durante cuánto tiempo fue eso? Si vamos a leer en Génesis capítulo 25, versículos 20 y 21 y 26. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por esposa a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su esposa, que era estéril. Y el versículo 26 dice, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Bueno, aquí vemos que a Isaac se le presentó la misma prueba que se le presentó a Abraham y Sara. Recordemos que a Abraham y Sara, a ellos se les dio la promesa de que en su descendencia iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, hablando de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero para que esa promesa se llevara a cabo, ellos esperaban al hijo de la promesa. Mas, sin embargo, sabemos que Abraham y Sara no tuvieron la paciencia ni la fe suficiente, intentaron ayudar a Dios, y curiosamente ahora a su hijo Isaac se le presenta la misma prueba. Entonces, debemos de ver aquí una lección muy importante que aprender, que los hijos de la promesa no únicamente son
por el fruto de la naturaleza humana, sino que implica también un acto de fe para que por medio de la gracia el Señor pueda actuar en las vidas. Y eso era lo que se les estaba presentando a ellos como matrimonio, esa prueba de fe. Pero dice que ellos no intentaron recurrir a medios extraños como sus padres. Él tuvo la fe, oró a Dios y dice que durante 20 años, a la edad de 60 años, ella concibió a sus mellizos. Entonces nosotros vemos que la prueba, pues, era el hecho de que su esposa no podía tener hijos, ¿verdad? Y vemos que siempre que haya una prueba, la forma de enfrentarla es con oración. Porque aquí nosotros miramos que él lo que hizo fue orar. Oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. Así que si nosotros queremos siempre hablar en el contexto de los primeros años de vida, vemos de que los hijos que tuvieron, ¿verdad? En este caso Esaú y Jacob, pues vinieron a ser hijos que se anhelaron por muchos años, que se deseaba que viniera pues un fruto a la familia, y pasó orando 20 años. ¿Cuántas veces hemos orado por mucho tiempo por algo y tal vez no hay respuesta? Y sin embargo deberíamos de seguir orando, ¿no es cierto? Sí, nos dan el ejemplo que por 20 años oraron y no se desanimaron y llegó la promesa. A veces nosotros queremos que las cosas pues aparezcan rápido y ponemos en oración algo y dice, no, ya me cansé de orar, ya tengo un año orando, dice la gente, 2 años. Pues aquí tenemos a una pareja, un matrimonio que 20 años estuvieron orando por un hijo y ellos no se dieron por vencidos, estuvieron clamando al Señor y Dios les dio la bendición finalmente. Así que la prueba que enfrentó el nuevo matrimonio fue la esterilidad por 20 años hasta que al final Dios responde la oración y los hijos vienen. Bueno, ¿cómo fue recompensada la fe de Isaac, hermana? Según Génesis 25:21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y aceptólo Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y dice la pregunta, ¿cómo fue recompensada la fe de Isaac? Con que concibió su esposa. Exactamente. Yo he oído testimonios de personas acá, en este tiempo, en este mundo, que igual no han podido tener hijos y han estado ahí siempre deseando, pero finalmente han orado y tal vez por mucho tiempo y Dios les da el regalo. Y qué felices han sido cuando ya pues Dios les ha dado el hijo o la hija. Entonces nosotros podemos ver de que vale la pena orar y vale la pena poner en las manos del Señor todos aquellos casos que son imposibles, porque lo que es imposible para nosotros ya sabemos, ¿verdad?, que para Dios todo es posible. Así que vemos que así fue recompensada la fe de Isaac, porque oró. Siempre que la fe, hermanos, se ponga en acción, Dios recompensa esa fe. Isaac oró por su esposa para cuando él estaba soltero. Y ahora que está casado, ora porque Dios les dé un hijo. Y siempre Dios recompensa la fe de Isaac. Hermana Glenda, ¿qué experiencia conflictiva vivió Rebeca después que Dios le da el privilegio de concebir? ¿Y qué hizo ella al respecto? Vamos a leer en Génesis 25:22. Dice, y los hijos se combatían dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Yo creo que para ella fue muy triste y muy difícil entender que los dos seres que llevaban dentro estaban combatiendo, ¿verdad? Porque cuando una mujer está embarazada puede sentir los movimientos del bebé adentro de su vientre, pero para que ella pensara de que estaban combatiendo es porque eran movimientos muy bruscos y bueno, yo he visto que les duele cuando el bebé se mueve, les lastima un poco, pero ella dice la palabra de Dios que estaba muy angustiada y afligida y entonces fue
a Dios en oración y no pudo haber escogido mejor, no pudo haber tenido mejor elección más que ir a Dios en oración para que Jehová le respondiera. Amén. Otra vez, hermanos, la oración. Nosotros estamos viendo desde ayer que la oración es algo que no puede faltar en un matrimonio. No puede faltar en el esposo, no puede faltar en la esposa. Tiene que ser la esposa y el esposo, hombre, mujer de oración. Y vemos los resultados de la oración. El Señor se manifiesta grandemente. Aquí Rebeca dice, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, fue a platicar con Dios. ¿Qué hago, Padre, con estos mis 2 hijos que tengo aquí en mi vientre y que es pleito y pleito? Hablar con Dios, a presentarle a Dios el problema de sus hijos. Bueno, hermana María Torres, ¿por qué Rebeca tuvo tal experiencia y qué le fue dado a comprender por parte del Señor? Dice en Génesis 25, 23 y 24, dice, y respondióle Jehová, 2 gentes hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y como se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí mellizos en su vientre. Ella comprendió que, con lo que le estaba contestando Jehová, que en su vientre ya ella sentía que ya había combate de sus dos hijos. Entonces ella comprendió que, por lo que dice la Biblia, que desde de su vientre ya iba a haber una separación. Iban a ser hasta 2 caracteres. Venían ya peleando desde el vientre. Entonces ya cuando nacieron fueron muy diferentes. Uno era muy entregado a las cosas de Dios y el otro era rebelde. Y ahí ella ya, Dios le da a entender eso. Bueno, prácticamente aquí hay una profecía, ¿verdad? Aquí hay una profecía dada por el Señor y le hace comprender a Rebeca acerca de esa profecía, al decirle, mira, lo que pasa es que ahí hay 2 naciones, le dice el Señor. Ahí están los edomitas y los israelitas desde ya dándose duro. Y esto va a ser así, le dice Dios. Así que eso es lo que está pasando. Hay 2 pueblos que van a ser divididos en tus entrañas y uno va a ser más fuerte que el otro. Y resulta, le dice, que el mayor va a servir al menor. Tremenda profecía. Rebeca comprendió entonces a qué se debía la lucha, a qué se debía el combate en su interior. Porque en alguna manera se estaba profetizándole a ella lo que habría en la historia, de lo que surgiría de esos hijos. Bueno, vamos a ver el don de profecía, hermana Inglenda, si lee por favor la nota que sigue. Sí, dice, Dios conoce el final desde el principio. Sabía antes del nacimiento de Jacob y Esaú qué caracteres desarrollarían ambos. Sabía que Esaú no tendría corazón inclinado a obedecer. Respondió a la plegaria de Rebeca y le informó que tendría 2 hijos y que el mayor serviría al menor. Presentó la historia futura de sus 2 hijos ante ella, que serían 2 naciones, una más grande que la otra, y que el mayor serviría al menor. The Spirit of the Prophecy, tomo 1, página 105 y 106. Muchos piensan, pastor, que Dios estaba predestinando a Esaú a que se perdiera, a que fuera desobediente, a que no fuera inclinado a las cosas de Dios, pero aquí el Espíritu de Profecía nos dice claramente de que Dios conocía el final desde el principio. Amén. Y Él veía claramente cómo iba a ser el carácter de Saúl, que no iba a ser inclinado para las cosas de Dios, que iba a ser inclinado más bien a la desobediencia. Y respondió a la plegaria de Rebeca diciéndole que 2 naciones estaban dentro de ella y desde su vientre estaban contendiendo por la supremacía, así como usted lo expresó. Exactamente. Interesante cómo Dios de verdad conoce el futuro. Dios ya sabe de nosotros qué es lo que vamos a hacer dentro de 5 años, cómo vamos a estar. Él ya sabe qué vamos a estar pensando. Él conoce hacia dónde nos vamos a inclinar. Él lo sabe todo. Y qué interesante el punto que usted mencionó. No es asunto de predestinación aquí, que independientemente del esfuerzo que hagas, de todas maneras, esto así va a ser. No, simplemente Dios conoce
el corazón de las personas y sabe de antemano quién se va a dejar guiar por él y quién no. Y efectivamente aquí, pues dice, esto es lo que está pasando. De los dos muchachos, de los dos niños que tienes, hay uno acá que va a terminar sirviendo al menor. Y el carácter de él aquí se está mostrando, y esto es lo que está sucediendo con esta pelea que está sintiendo. Anticipadamente le dio a Rebeca la profecía. Bueno, hermana, describa al primero de los mellizos, ¿qué le parece? Dice en Génesis 25, 25 y 27, dice, y salió el primero rubio y todo él velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Y el 27 dice, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Jacob empero era varón quieto, que habitaba en tiendas. Esaú era inquieto, era muy diferente a Jacob. Jacob era quieto, habitaba en su casa. Y el Esaú le gustaba la casa y era muy inquieto. No le gustaba estar en la casa, era todo lo contrario de Jacob. Exacto. Bueno, aquí se nos muestra entonces al primero de los mellizos, ¿verdad? Sí. Como dice la hermana, y la Biblia también lo dice, aquí iba a ser, pues primeramente, alguien que le iba a gustar el campo. Era rubio, era todo velludo, su nombre era Esaú y diestro en la casa. Bueno, como hermana Inglenda, como un espíritu rebelde semejante al suyo, en este caso, ¿verdad? Hasta hablando de Esaú, como un espíritu así tiende al descontento. Sí, Proverbios 27:20 dice, el infierno y la perdición nunca se hartan, así los ojos del hombre nunca se sacian. En otra versión dice, el sepulcro y la perdición nunca se hartan, ¿verdad? Y dice, ni la codicia del hombre se satisface jamás. Bueno, aquí vemos que Esaú le encantaba el aire libre, le encantaba hacer lo que él quería, le daba gusto el hacer las cosas, se deleitaba en eso, y eso a él era lo que lo llenaba. Por eso es que Proverbios dice, el sepulcro y la perdición nunca se hartan. Eso lo iba a llevar a la perdición, ¿verdad? Y la codicia del hombre no se satisface jamás. Bueno, así entonces vemos que el carácter o el espíritu rebelde de Esaú lo llevaría a darle cumplimiento a esta porción de la palabra. Como el don de profecía, en la última nota, hermana, nos ayuda a comprender un poco más esto. Dice, Esaú se crió deleitándose en la complacencia propia y concentrando todo su interés en lo presente. La felicidad no se encuentra en la complacencia egoísta, tan solo se halla en la huella del deber. ¿Qué piensa de esto? Dice que el Esaú siempre estaba pensando tenía mucho el yo, Esaú. Era una persona que nada más, no miraba para el futuro, nada más quería el presente. Como está divertido y las cosas de Dios no era espiritual. Y Jacob era espiritual y él miraba hacia el futuro y quería ser dirigido por Dios y le gustaban las cosas espirituales. Y ahorita yo veo muchas personas que en el mundo son así también. Hay personas que nunca quieren saber nada de Dios y que les gustan las fiestas, el mundo, lo que es el mundo, y nunca se fijan en que hay un mundo espiritual y que hay que buscar de Dios. Por eso ahorita hay mucha gente ya atea, porque se separan de Dios y nada más quieren complacer su propio yo. Y así nunca vamos a agradar a Dios, y por eso también viene el ateísmo, porque a Dios se le encuentra solamente cuando nosotros lo sentimos con el corazón y nos acercamos a su palabra. En las cosas espirituales es donde está la verdadera felicidad, porque después de que la gente llega de una fiesta, de un baile, al día siguiente ya no queda nada. Y si estamos con Dios tenemos paz, tenemos tranquilidad en nuestra vida, nuestro matrimonio, toda nuestra vida se compone. La oración es muy, muy fuerte, muy, muy poderosa, y nos ayuda muchísimo en nuestra vida.
Así es, hermanos, así miren ustedes cómo se nos presenta el carácter de Saúl. ¿Qué conclusión usted quisiera hacer sobre esta cita del espíritu de profecía? A mí me llama mucho la atención cómo dos seres que están dentro del mismo vientre pueden ser tan diferentes. Y con lo que acabamos de leer vemos de que Dios no nos condena. Nosotros mismos somos los dueños de nuestras propias elecciones y Él estaba decidiendo complacerse en lo que a Él le gustaba. No se registra en ningún momento que Él estuviera interesado en las cosas de Dios. Entonces el llamado para nosotros es de que nosotros debemos de interesarnos en las cosas de Dios. El yo, el ahorita, el me gusta, se va a acabar y nos puede llevar a la perdición. Sin duda Rebeca se enteró de que su labor como madre tenía que ser muy pero muy esmerada para poder trabajar con el carácter de sus hijos. De antemano conocía el carácter de ambos y sabía que le tocaría hacer la voluntad de Dios como una buena madre en inducir a esos hijos para que reflejaran el carácter de Dios. Así nosotros vemos que traer hijos al mundo no es cosa fácil, porque una vez vienen con un carácter que toca ahora a los padres tratar de inducirlos en el camino bueno y en buscar que se asemeje a Dios para que no vayan a fracasar. Bueno, así de esta manera nosotros vemos cuán importante es, hermanos, que este día oremos por nuestros hijos, oremos por el carácter de nuestros hijos, oremos para que, si tenemos algunos que son así egoístas, que les gusta lo quiero y lo quiero ya, que son autocomplacientes, que solo se concentran en sus propios intereses, hermanos, necesitamos pedir a Dios para que cambie a nuestros hijos. Necesitamos orar para que el Señor les moldee su carácter y de esa manera nosotros poder ser felices como padres y que también ellos lo sean como hijos. Así que vamos a orar en estos momentos para que si hay luchas también ahí en la casa en esta hora, si hay luchas en este tiempo ahí en tu hogar, porque tienes hijos que no se llevan entre sí, porque el carácter de uno quiere prevalecer sobre el otro y manifiesta ese yo, hay que orar ahorita por ellos. ¿Qué les parece? Vamos a rodearnos para orar. Querido Padre, estamos conscientes, Señor, que en el hogar se manifiestan los caracteres con los cuales cada hijo ha venido al mundo. Y toca, Señor, ahora como padres ayudar para inducirlos a reflejar el carácter tuyo. Señor, te rogamos que nos ayudes como padres para hacerlo con mucho tacto, con mucha sabiduría. Te pedimos, Padre, por nuestros hijos, para que tu Espíritu Santo los toque y se dejen cambiar, se dejen moldear, se dejen, Señor, transformar. Por favor, bendice nuestros hogares, ayúdanos con los hijos, Señor, ayúdanos a que el carácter deforme que puedan manifestar sea, Señor, transformado al punto que puedan llegar a reflejar el tuyo. En tus manos te ponemos nuestras familias y a nuestros hijos sobre todo. Bendícenos y ayúdanos con ellos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.